Ayiyanchu Waikei Panaikuna. En el video anterior les mostré una recopilación de documentales sobre la historia de las momias andinas, y en este video les hablaré sobre el culto a los antepasados. Ayamarcay, el culto a las momias. Para hacer este video me basé en estos libros, crónicas, diccionarios y un par de artículos. Algunos de ellos se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes mismos los revisen. En videos anteriores ya he hablado sobre la muerte en la cosmovisión andina, pero esta vez me centraré en la historia, los rituales y el poder de influencia que tuvieron las momias en el mundo andino. Para ello también estoy tomando en cuenta estos videos de YouTube. Empecemos. Antes que alguien se sienta incómodo con el tema, han de saber que no solo los andinos tuvimos estas prácticas funerarias. Egipcios, mayas e hindúes también le dieron gran importancia a la preservación de sus muertos. Mucho antes de que lo hicieran los egipcios, los pueblos de Sudamérica ya sabían preservar a sus muertos. Y además, algunos pueden creer que las momias más antiguas del mundo están en Egipto, pero la momia egipcia más antigua que se ha hallado tiene solo 5.500 años de antigüedad, mientras que en Sudamérica se han hallado momias de 7.000, 6.500 y 4.500 años. La momificación también la practicaban en China, Nueva Guinea, el Tíbet, entre otros. La adoración de ancestros de Perú no solo era más antigua que la de Egipto, además sobrepasaba a cualquier otra práctica realizada en cualquier otro lugar del mundo antiguo. Ahora, las momias en general recibían el nombre de Aya, Munau o Kamaj. Por el género se dividían en Capachúa o Capachica si era momia de varón, y si era momia de mujer se le llamaba Cuyajmama. En cuanto a las momias de los incas, estos recibían el nombre de Malqui o Illapa. Luego, abajo podemos ver varios tipos de momificación, donde la mayoría optaba por la posición fetal. Todo parece indicar que en realidad era solo, entre comillas, un inmenso mausoleo donde estaba la momia del Inca Pachacútec y que había sido mandada a construir por Pachacútec mismo. En cuanto a los tipos de sepultura, podemos ver la variedad de formas en que los antiguos preservaban a las momias de sus ancestros. Algunos construían tumbas enormes, otros los enterraban y otros los guardaban en nichos. Al parecer, la costumbre de construir casas para los difuntos aún existe, ya que en varios cementerios de Perú y Bolivia, en vez de lápidas y cruces, nosotros construimos casitas en las tumbas y nichos. Y al parecer, los únicos que hacen algo similar son los chinos, quienes les construyen pequeños templos a sus difuntos. A los incas les perturbaban los entierros cristianos, la noción de poner el cuerpo en la tierra, donde no podía ser alimentado, visitar a sus parientes y participar en ceremonias, era extraño para su modo de pensar. Quizás para ellos era un acto de barbarie. A propósito de tumbas, hace 2 años hice un video donde conté un sueño en el que iba al cementerio de noche. Y aparte de los kioscos y las cabinas telefónicas, lo que más me extrañó fue que los difuntos se quejaban de las cruces que les clavaban en sus tumbas. Y si fueran observadores, se habrán fijado que en 3 lápidas coloqué estos nombres: Keiko, Alan y PPK. Esto solo es una curiosidad, pero pareciera como si los nichos y mausoleos modernos se inspiraron en los antiguos nichos y sepulcros andinos. Se dice que a medida que pasan las momias, la gente hace reverencias, conmovidos por la mera contemplación de sus ancestros reales. Ahora, respecto a los ritos funerarios, en primer lugar tenemos al Pacaricui, que se traduciría como amanecerse, ya que se velaba al difunto toda la noche, acompañándolo con bebida, música y baile. Luego está el Purucaya, al que traducen como llanto común. Este rito estaba reservado solo para las momias incas, ya que en esta ceremonia pasaban a convertirse en dioses, o Incaiyapa. Dicho ritual se efectuaba 1 año después de la muerte del Inca. Duraba 1 a 5 meses. Lo precedía el nuevo Inca y, aparte de los sacrificios de animales, debía realizarse una batalla ritual entre los Hanan y los Urin. Y según la tradición, los Hanan siempre debían vencer. En resumen, el Purucaya era el equivalente a la canonización de un pontífice. Por último, el Ayamarca Iquilla, o mes de cargar a los difuntos, que corresponde al mes de noviembre, según Guamán Poma de Ayala, en este mes se sacaba a los difuntos de sus pucuyos,
o sepulcros. Los vestían con sus mejores ropas, cantaban y danzaban con ellos, los sacaban a pasear en andas y les hacían ofrendas. Los vivos tratan a los fallecidos como si no hubieran muerto. Trabajan para ellos, comen y beben con ellos. Incluso les construyen espléndidos palacios. En el capítulo de los entierros, Huamán Poma ilustra y describe cómo lo hacía cada región del Tahuantinsuyo. Los incas guardaban sus momias en sus pucuyos pasados un mes. Los chinchas, collas y cuntis lo hacían al 5.º día. Los antis los guardaban en árboles, pasado solo un día. Por cierto, Huamán Poma aclara que los pucuyos son las sepulturas donde todavía están los huesos de los hombres de las primeras edades, que vendrían a ser los gentiles, guarirunas o ñaupamachus, es decir, los ancestros más antiguos. Y si son muy observadores, se habrán fijado que estos cráneos no poseen fisuras, como los cráneos de los españoles, además que son medio alargados, como los cráneos alargados de Paracas. Si quieren saber más de estos cráneos, les dejo este video que pueden ubicar en mi canal. Sigamos. Los hombres del Tahuantinsuyo creyeron firmemente en la vida después de la muerte. Y así como ocurrió con los faraones en el antiguo Egipto, en el Cusco, también se desarrollaron técnicas sofisticadas de momificación para preservar los cuerpos de sus gobernantes. En este mismo capítulo, Huamán Poma describe cómo le sacaban las tripas al difunto, para guardarlas en una olla, y que también los enterraban con sus perros, lo que me recuerda a la momificación egipcia. Ahora, quizás la costumbre actual de hacer tantahuaguas en noviembre puede ser una reminiscencia de la momificación, ya que estos panes parecen fardos funerarios o sarcófagos. El cronista también dice que les ponían oro o plata en la boca de sus difuntos, lo que me recuerda a los griegos, quienes colocaban óvulos de plata en la boca de sus muertos, ya que era el pago que exigía a las almas el barquero del Hades, Caronte. Siguiendo con Huamán Poma, él dice que al 5.º día los parientes iban a lavar la ropa del difunto en una confluencia de ríos. Esta costumbre aún persiste en varios lugares de los Andes, como la Pichica ecuatoriana. Luego, el cronista dice que los collas enterraban a sus muertos en sus casas. Esa costumbre todavía se conserva en el altiplano. Para muchos podría considerarse un acto macabro, pero para los habitantes del poblado de Pomuch, en Selcachán, en Campeche, limpiar los huesos de sus muertos es un acto de amor. Por otro lado, en Pomuch, los mayas mexicanos tienen la costumbre de desenterrar a sus difuntos, para limpiar sus huesos y cambiarles la ropa. Esa misma costumbre la tienen los Toraya de Indonesia, quienes además guardan a sus muertos en nichos muy similares a los de Tusco, en Cajamarca. Y a los cadáveres de los bebés los colocan en árboles, similar a los antis de la selva. Estas similitudes podrían demostrar que los americanos fuimos los primeros en poblar las islas de la Polinesia. Por mi parte, les dejo estos videos que tratan sobre ese tema. Además, en el solsticio de diciembre, al salir por la Vía Láctea, el sol abría las puertas de la tierra de los antepasados, permitiendo que los vivos consultasen a los muertos. Hasta este punto seguramente muchos se estarán preguntando por qué los antiguos le daban tanta importancia a sus difuntos. Pues aparte de creer que los muertos interceden por los vivos ante las fuerzas sobrenaturales, analizando el quechua es posible saber un poco más sobre este culto. Aya en quechua significa muerto, y en el castellano medieval un ayo o aya era el guardián de la casa, el que velaba por la crianza y la educación de los jóvenes. Esta palabra también aparece en Ayar, nombre de los legendarios hermanos fundadores del incanato. Entonces es posible que la palabra Aya provenga del recuerdo que en tiempos antiguos los muertos eran los maestros de los vivos. Este término también aparece en Ayaj, juez, o sea, aparte de instruir, los muertos también juzgaban a los vivos. Mientras que en Aymara, muerto se dice Amaya, que en quechua se entendería como ama aya, no muerto, como dando a entender que los muertos no están muertos. Por otro lado, el norteamericano William Sullivan nos dice que los incas creían que había un puente que llevaba al mundo de los ancestros, para que así los vivos puedan consultar a los muertos, y también una puerta que llevaba a la tierra de los dioses, que al parecer solo los incas tenían acceso a dicha puerta. O sea, si ahora cualquiera puede usar un tablero Ouija para hablar con los muertos,
Imagínense lo que podían hacer los incas hace siglos. También quiero aprovechar para contar dos cosas que me comentó mi amigo Sergio Huanca. Él leyó un relato donde el rey del mundo subterráneo, Agartha, era una momia. Y lo otro era sobre un grupo religioso japonés que consiguió un local en Arequipa. Pero cierto día se descubrió que allí dentro rendían culto a una momia. Así que la sacaron y prendieron fuego. Y según los testigos vieron algo raro salir de la momia. Bueno, al menos eso es lo que recuerda haber oído mi amigo Sergio. Los leales hombres mantenían conversaciones con las momias de los fallecidos emperadores en busca de asesoría y consejos de su parte. Y si bien el cristianismo tacharía estas prácticas como satanismo, es irónico que en la Biblia, el rey Saúl, a pesar de haber prohibido esta práctica, termina consultando a una divina para hablar con el alma del profeta Samuel. La sentencia es de muerte por garrote, y el cuerpo será quemado. Quemado, entonces no me será permitido volver a mis antepasados. ¿Por qué no quieres convertirte a nuestra fe? ¿Y si lo hago, también quemaréis mi cuerpo? No. Entonces acepto, deseo convertirme. Ahora, es posible que el Purucaya sea la verdadera razón de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ya que como dije, este ritual incluye una batalla entre los Hanan y los Hurin, la cual debió efectuarse luego de la muerte del Inca Huayna Cápac. Y otro detalle histórico que aclararía las creencias funerarias incas es porque Atahualpa aceptó convertirse al cristianismo. Sucede que si él se negaba, su cuerpo iba a ser quemado, lo que significaría que su Kamaken o energía vital iba a desaparecer. Más adelante haré un video explicando qué es el Kamaken. Los extirpadores de idolatrías trataron de desaparecer todo rastro del culto a las momias. Valiéndose de tretas y engaños, lograron encontrar, capturar y destruir varias de las momias de los gobernantes incas. Exactamente. Si en algún lugar existe la esperanza de encontrar la momia de los incas, las momias que se trajeron, es exactamente debajo. Es exactamente debajo donde estamos aquí. Según las crónicas de Garcilaso de la Vega y José de Acosta, pueblo de Don Edgardo llegó a tener una colección de momias y huesos de varios incas. Pero según estos escritos, aún sería posible hallar las momias de algunos incas en el Hospital de San Andrés, en Lima. Y en Cusco es muy probable que el cuerpo del Inca Felipe Tupac Amaru esté en la catedral, y la cabeza de José Gabriel Condorcanqui en la iglesia de San Francisco. Y se obtuvo la victoria inca, cuando fueron capaces de arrebatarles las momias a este grupo de chancas. Yo creo que las momias sí tienen poder, y sospecho que algunos países como Rusia, China y Estados Unidos saben de esto, y es por eso que embalsaman y exhiben a sus principales líderes, y por el contrario intentan destruir u ocultar los cuerpos de sus rivales, como Hitler, Bin Laden, Saddam Hussein o Pol Pot. Por esa misma razón pienso que aquí en Perú deberíamos destrozar la cripta y cuerpo de Francisco Pizarro, del mismo modo que él y su gente mandó a destruir las momias de los incas. No adoren sus pacarinas, o los cuerpos o huesos de sus progenitores gentiles, que llaman malquis. Y si algunos creen que esta práctica es aberrante y satánica, pues han de saber que algunos papas, santos y monjes también han sido embalsamados. Aunque claro, ellos dicen que es por milagro que no se descomponen. Por otro lado, si un manto puede reforzar la fe de millones de cristianos, imagínense lo que significaría para el mundo andino hallar la momia de un inca. Pero la Iglesia Católica calificó el culto a las momias como una idolatría pagana. Y las autoridades españolas pronto comprendieron que si querían realmente conquistar Perú, tenían que eliminar hasta la última amenaza: el poderoso hechizo de los muertos sobre los vivos. Y si lo piensan, es irónico que las iglesias sí pueden conservar los restos de sus santos, pero rechazan el culto a las momias, aunque el sincretismo ha permitido conservar estas prácticas. Por ejemplo, en Cusco le rinden culto al cadáver de un niño. En Arequipa convirtieron en santo popular al nicho de un fusilado. Si así está el nicho de Víctor Apaza, ya me imagino cómo estaría la tumba de Mariano Melgar si alguna vez se hallaran sus restos. Por un extraño juego del destino, han sido los huesos de sus víctimas, los Mochito y la gente que murió con él durante el asedio a Lima, quienes han dado testimonio de esta verdad largamente olvidada. Cambiando de enfoque, desde un punto de vista científico, es muy importante también preservar las momias,
ya que son una ventana al pasado, que nos permiten resolver varios enigmas de la historia. Por ejemplo, aquí podemos ver la reconstrucción facial del señor de Zipán, la dama de Cao y las señoras de Caral, Huarmey y Canamarca. La fecha y la presencia de la resina araucaria en la momia está químicamente probada. Sea lo que sea que digan los libros de historia, la única explicación es que esta valiosa carga fue transportada a través del Pacífico. En 2 documentales de History Channel, las momias permitieron demostrar que los andinos pudieron llegar navegando hasta Australia, y que no fueron los extremeños quienes vencieron a los incas. Y la reconstrucción facial de los cráneos paracas refuta la teoría de que son vikingos. Podrán tener el cabello rojizo, pero sus rasgos faciales no son de europeos. La trayectoria del Sol a punto de separarse de la Vía Láctea. Este sería el puente que llevaba a la tierra de los antepasados. Algunos deben estarse preguntando si los incas en verdad podían hablar con los muertos. Bueno, en el incanato existían sacerdotes especializados en hacer hablar a las momias, llamados Malquihuillac. En el manuscrito de Huarochirí, los huaxas eran quienes sabían hablar con las huacas. Y según recuerdo, el inca Huayna Cápac, después de muerto, eligió a su sucesor. Ahora, en mi video Incas Realismo Fantástico, hablé de un amigo que tenía la capacidad de hablar con los espíritus. Y la última vez que lo vi, él me comentó que los incas conocían fechas en las que, en base a alineaciones cósmicas, era posible comunicarse con los muertos. Sé que suena ciencia ficción, pero en el documental de William Sullivan, este norteamericano comenta que durante los solsticios de junio y diciembre se producía una alineación entre el Sol, el horizonte terrestre y la Vía Láctea. Dicha alineación permitía la comunicación con el mundo de los dioses y con el de los antepasados. Como ese tema es muy complejo, voy a tratarlo en un próximo video. Por ahora pueden revisar el resumen que hice de dicho documental. Sigamos. Y la momia lunar, conectada a la nave extraterrestre, con varios cables en sus ojos, boca y nariz. Según William Rutledge, el cuerpo estaba en un profundo estado de hibernación. Las momias peruanas han aparecido en algunas series y películas, como Tintín, Tadeo Jones, Buffy la cazavampiros, y quizás Hollywood se anime a hacer una película sobre momias peruanas. Y la famosa pintura El grito de Edward Munch está basada en una momia chachapoyas. Por otro lado, existen momias peruanas muy extrañas, como Huayqui en Cusco, las momias tridáctilas de Nazca. En Chavín se halló un esqueleto que tenía el cráneo con la forma de un jaguar. Finalmente, en 1976 se cree que la NASA envió una misión secreta a la Luna, el Apolo 20, cuyo objetivo era inspeccionar una gigantesca nave, en cuyo interior se halló la momia de una mujer, que si la ven parece tener rasgos andinos, además que se parece mucho a las cabezas trofeo de los nazcas. En fin, en otro video profundizaré más sobre esta momia lunar. Sigamos. Sin embargo, ¿quiénes son los que se rinden antes a los españoles? Los quechuas, los aymaras. En cambio, los quechuas y los aymaras dóciles, pues, fácilmente pasan al otro lado, ¿no? Y los españoles bien gracias, dicen. Cerrón Palomino se equivoca. Según un artículo que me pasó mi amigo Sergio y este libro, se menciona que hasta 1750 los quechuas y aymaras de Andagua, en Arequipa, aún no habían sido sometidos por los encomenderos españoles. Resulta que el poder de esta gente residía en la adoración de sus momias, y cuando los extirpadores de idolatrías descubrieron esto, enviaron a 150 hombres armados para apresar a los rebeldes, entre ellos el cacique Gregorio Taco, y para quemar a las momias y destruir los lugares de culto. Esto afectó fatalmente a la moral de los quechuas y aymaras de Andagua, siendo finalmente derrotados. O sea, más de 200 años después de la ejecución de Atahualpa, aquí en Arequipa los quechuas y aymaras aún seguíamos resistiéndonos al dominio extranjero. Este hecho también demuestra la poderosa influencia que todavía tenían las momias en sus descendientes vivos. Pasó poco tiempo para que los gobernadores españoles de Perú se lanzaran a otra guerra, esta vez contra los muertos. Bueno, solo quiero recordarles que tengo estos dos libros a la venta. Uno es sobre matemática inca, escrito por Sergio Huanca, y el otro sobre el código oculto en el quechua, escrito por mí. Los interesados pueden escribirme en mi página o al WhatsApp, y también los invito a visitar mi página, donde constantemente publico contenido igual de interesante. Después de tantos años de dolor, los amados ancestros regresarán para proteger a su gente, tal como lo hicieron durante incontables generaciones,
en el pasado. Bueno, espero que el video les haya servido para reflexionar y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Tupac Unanchiskama.